em, México, Panamá, Perú y Venezuela. Mi nombre es Nicole Vargas, soy coordinadora de membresías y relacionamiento. Estaré acompañándolos en la moderación y logística de esta sesión. Este espacio tiene como objetivo el bombeo distribuido de Grundfos. Es un cambio de paradigma en el diseño de sistemas de climatización en lugar de depender de una sola bomba enorme y válvulas de control que frenan el agua. El sistema utiliza bombas pequeñas e inteligentes distribuidas por todo el edificio. Aquí unas recomendaciones. Antes de dar inicio, pues les comparto estas recomendaciones para que las tengan en cuenta para el buen desarrollo de este webinar. Las preguntas pueden escribirlas en el chat durante la sesión, serán respondidas al finalizar la presentación. Si presentan problemas de conexión, pueden salir y volver a ingresar a la plataforma. Les informamos que este webinar está siendo grabado y será publicado posteriormente en el canal de YouTube de Acaire para que puedan revisarlo nuevamente o compartirlo con colegas que no lograron conectarse. Aquí una presentación de los conferencistas. A continuación damos paso a Jonathan Acosta Parrado, quien es ingeniero mecánico, señor Sales Engineer de CBS para South America, con 10 años de experiencia en sistemas de bombeo hidráulico y 4 años en el desarrollo de aplicaciones de bombeo y control para sistemas de HVAC en Colombia y la región andina. Es apasionado por la aplicación de la tecnología al servicio de la optimización energética y tenemos también la participación de Brian Serna, quien es ingeniero industrial y electrónico, con una experiencia de 10 años en automatización industrial y 7 años desarrollando aplicaciones de bombeo y control en sistemas HVAC. Su pasión es la optimización de procesos. Ya con esto damos el paso al ingeniero Jonathan. Muy buenos días para todos. Es un gusto estar compartiendo este espacio nuevamente con ustedes. Gracias a Nicole por la apertura. El día de hoy, como bien comentaba Nicole, la idea es que podamos conocer un poco más de la tecnología de bombeo distribuido de Grundfos en este espacio que hemos denominado la revolución del flujo. Y bueno, la idea es poder mostrarles cómo podremos optimizar sistemas HVAC. Voy a cerrar mi cámara para mejorar de pronto el flujo de datos. Pero bueno, bienvenidos a este espacio. Espero que logremos compartir buen conocimiento. Solo para que conozcamos un poco de Grundfos antes de entrar en el tema central de este webinar, quiero que conozcan un poco más del propósito de Grundfos como compañía. La compañía busca ser pionero en los desafíos del agua y el clima en el mundo y mejorar la calidad de vida de las personas. Como resumen, Grundfos es una compañía danesa, tiene 80 años. Este año, bueno, el año pasado cumplimos 80, este año vamos por el año 81. Somos el fabricante número uno de bombas a nivel global. Tenemos un poco más de 100 compañías alrededor del globo, un poco más de 60 compañías de fábricas como tal. Estamos alrededor de los 20.000 colaboradores y parte de los ingresos generados por la compañía, el 5% para ser específicamente, es reinvertido en investigación y desarrollo en nuevos productos, en nuevas tecnologías. Esta que vamos a ver hace parte de ese proceso que llevamos en investigación y desarrollo. Solo para poder compartirles un poco más de la promesa de valor de Grundfos, es respetar, proteger y promover el flujo de agua. Como bien sabemos, el agua es un bien. Eh, Brian, tienes el micrófono abierto. Bueno, para que podamos ver un poco más de la agenda, vamos a conocer lo que es, vamos a tener una introducción en lo que es sistemas de aire acondicionado, sistemas HVAC hidrónicos. Luego vamos a ver lo que tiene que ver directamente con el bombeo distribuido y posteriormente vamos a ver un caso de éxito ya aplicado en un sistema de bombeo distribuido de Colombia. Em, Al finalizar, tenemos un espacio dispuesto para preguntas y respuestas. En caso de que no logremos solucionar todas las consultas que haya, por favor, pues contáctenos, permítanos tener un espacio puntual para revisar
su tema y su proyecto. Bueno, para que entremos en materia, ¿por qué es tan importante conversar de sistemas de aire acondicionado? Bueno, actualmente nosotros como una marca dedicada a la venta de sistemas que consumen energía, tenemos claro que existe un consumo equivalente a un tercio de la energía generada del planeta. Este es usado normalmente en sistemas de refrigeración o de aire acondicionado. Esto definitivamente pues tiene un impacto directo en los gases de efecto invernadero generados. Tenemos una responsabilidad del 30% del total de los gases de efecto invernadero. Y bueno, definitivamente cuando ya vamos a una edificación, el sistema de aire acondicionado es responsable del consumo energético entre el 40 y el 60%. Eso nos deja a nosotros pues con una gran responsabilidad ante el mundo y digamos que cada una de las personas que se ha sumado seguramente a este webinar se dedica a netamente al aire acondicionado y pues tenemos una responsabilidad que llevar. De allí pues nace un concepto en el que Grundfos trabaja constantemente, el cual es la eficiencia energética. Y bueno, la eficiencia energética básicamente la podemos definir de muchas formas. Digamos, si lo vamos a ver directamente como un término básico, pues tenemos la forma de medirla rápidamente es la energía de salida versus la energía de entrada por el 100%. Sin embargo, en aire acondicionado, el tema de optimizar o de eficiencia energética tenemos que verlo más allá del consumo energético y tenemos que empezar a hablar del confort. Y la forma en la que podríamos llevarlo en términos prácticos es cómo vamos a lograr ese confort de ese edificio con la menor cantidad de recursos energéticos. ¿Sí? De allí, pues Grundfos viene trabajando activamente en los objetivos de sostenibilidad de la ONU, que son 17 objetivos con miras al 2050. El año pasado, o bueno, el 2025 fue un año límite en todo lo que tenía que ver con las acciones que se tomaban a través de estas tareas. Grundfos trabaja activamente en la acción número 13, que es tomar acción para mitigar y evitar el cambio climático, y la número 6, que tiene que ver con garantizar el acceso al agua potable o la sanitización del agua. Si quieren conocer más de esto, en nuestro website de grunfos.com van a poder encontrar más información respecto a todas las labores. Bueno, y aquí empezamos a introducirnos un poco en el por qué Grunfos está trabajando y cómo logra trabajar en eficiencia energética. Esta imagen que estamos viendo en este momento es de un motor IE5 marca Grundfos. Son motores de imanes permanentes. Estos motores de imanes permanentes son de eficiencia IE5 y juegan un rol muy importante en esta tecnología que vamos a compartirles el día de hoy, ya que los motores de tecnología IE5 son motores que integran electrónica de control y variación de frecuencia dentro del mismo motor. Y definitivamente, si nosotros lográramos cruzar la forma en la que opera un motor tradicional, que sería un motor jaula de ardilla IE3 versus un IE5, podríamos tener algo como lo que estamos viendo aquí en esta gráfica de la parte izquierda. Es decir, aquí en línea punteada estamos viendo cómo consume energía un motor IE3 en diferentes factores de carga y en diferentes proporciones de tiempo al año. Esto basado en un perfil Blue Angel, que pues ustedes seguramente lo han visto, lo han conocido, donde tenemos unos perfiles de carga y unos coeficientes de tiempo de acuerdo a la carga. Si nosotros aplicáramos ese mismo perfil de carga con un motor IE5, pues estos gaps que estamos viendo aquí, esta curva que estamos viendo en la parte superior, es la forma en la que lograríamos aumentar la eficiencia de un motor IE5. Evidentemente, esta diferencia respecto al perfil de cargo de un motor IE3 a un motor IE5 puede estar alrededor del 25%. Entonces, con esto nosotros ya empezamos a impactar directamente el consumo energético de un edificio. Esto que estamos viendo aquí, si lo tradujéramos en las curvas de rendimiento de una bomba, sería algo como esto. Evidentemente aquí pues ya estamos hablando de eficiencia energética con bombeos en paralelos y demás, que ya lo vamos a ver más adelante. Y es cada uno de estos círculos pues va a mostrarnos como tal la porción de carga versus la cantidad de tiempo. Entre más grande es el círculo, pues más tiempo de acción va a tener respecto a la cantidad de bombas. Y bueno, básicamente con esto que es simplemente un abrebocas,
queremos entrar ya en lo que es pues una introducción al sistema de bombeo distribuido. Tal como nos comentó Nicola al principio de este webinar, es un cambio en el paradigma de diseño. ¿Sí? Normalmente el diseño de sistemas de bombeo está dado para que tengamos unas bombas en diferentes tipos o esquemas de acuerdo al proyecto que van montadas y nos hacen circular el agua por el circuito. Básicamente el agua, si nosotros vemos esto haciendo una homología o una apología al cuerpo humano, tendríamos que las bombas son el corazón, la tubería serían las venas y arterias por donde estamos haciendo circular agua y las unidades terminales serían los diferentes órganos que estamos usando dentro de un edificio para hacer la transferencia de calor y garantizar un confort o unas características de temperatura. Para ello, pues hemos traído esta corta presentación, este slide, donde tenemos la oportunidad de mostrarles a ustedes un sistema esquemático y un sistema hidrónico. Este sistema hidrónico es de los más completos que podríamos tener, donde tenemos un enfriador. Este enfriador pues tiene en su parte de condensación, es condensación por agua, por lo cual estaría montado con una torre de enfriamiento y tiene una parte de recuperación de calor donde podríamos tener un sistema de bombeo que nos va a permitir usar esa temperatura. Luego en el lado frío tenemos, o en la evaporación, tenemos un sistema primario donde tendríamos unas bombas circulando agua hasta un tanque de almacenamiento y posteriormente este tanque de almacenamiento, y bueno, también es un desacoplador, tendríamos un bombeo secundario. ¿Sí? Este bombeo secundario, pues podríamos tener diferentes opciones donde las bombas se encargarían de desplazar el agua hasta el último punto de consumo del circuito. Sin embargo, pues aquí empezamos a ver que aparece algo que se llaman bombas terciarias. Y la idea es que hoy descubramos cómo estas bombas terciarias se podrían aplicar, logrando que estas bombas secundarias reduzcan su tamaño o sus bombas primarias variables. ¿Sí? Em, Ahora, aquí en todo el tema de consumo energético es importante que ustedes sepan que las bombas consumen aproximadamente un 22% de la energía de un sistema de HVAC, ¿sí? Y basados en eso, pues el bombeo distribuido lo que nos va a permitir es que tengamos una forma en la que logremos reducir ese consumo energético. Pero para poder aterrizar esto un poco más, pues me parece importante que reconozcamos un poco de los sistemas que podemos encontrar normalmente en, en nuestro ámbito diario, ¿sí? En los sistemas convencionales que podemos encontrar. Bueno, entonces aparece dentro de los sistemas tradicionales el flujo primario constante. Básicamente, como su nombre lo indica, tendríamos tanto unos chillers como unas bombas que trabajarían a carga constante, es decir, las bombas van a estar corriendo 24 horas, 7 días a la semana, evidentemente pues buscando mantener una carga o buscando controlar una carga térmica. Pero en estos casos, al tener bombas y chillers constantes, pues nos encontramos normalmente con válvulas de tres vías, que estas válvulas de tres vías, pues básicamente lo que hacen es evitar el paso del agua por la carga en caso de que lleguemos a apagarla y hace que pase directamente por el bypass. Este tipo de sistemas va a tener diferentes desafíos respecto a garantizar un delta T, en donde posiblemente los chiles van a perder eficiencia, vamos a tener un consumo energético alto y evidentemente pues vamos a tener un sistema que normalmente pues nos va a generar problemáticas también de balanceos y demás. Pero pues normalmente logramos hacer eso a través de las válvulas. Ahora, nos vamos a sistemas también tradicionales como el primario constante y secundario variable, en donde normalmente tenemos un grupo de bombas primarias con un grupo de chillers que funcionan de manera constante. Normalmente tenemos en este tipo de sistemas un desacoplador. ¿Sí? Ese desacoplador pueden ser diferentes opciones, pueden ser tanques de almacenamiento, pueden ser simplemente tanques desacopladores. Bueno, hay varias formas de lograr ese desacople. Y luego de allí tenemos un grupo secundario de bombas, que en este caso son bombas con variación de frecuencia, que nos van a permitir que su velocidad y cantidad de caudal y presión varíe de acuerdo a la cantidad de carga térmica que tengamos aguas abajo. Sin embargo, para lograr que estas bombas tengan una variación, lo que normalmente se hace es tener válvulas de control de dos vías
en donde podríamos tener diferentes tipos de válvulas, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante, pero estas válvulas de control de dos vías son las que nos van a permitir conocer qué tan variable va a ser el sistema y cómo se van a lograr acomodar las bombas, ¿sí? Recordemos que tenemos válvulas constantes y válvulas proporcionales o variables que nos permitirán garantizar esta variación. La forma en la que logramos el control normalmente o de la manera más coloquial en estos sistemas es a través de un sistema diferencial de presión o un sensor diferencial de presión que podríamos tenerlo a dos terceras partes o a tres cuartas partes del sistema, garantizando que nos llegue presión hasta el último punto del proyecto, del edificio. Luego aparece el sistema de flujo primario variable, que también es muy común. Evidentemente, cada uno de estos tipos va a depender del tipo de proyecto, de la capacidad de enfriamiento que tengamos, pero digamos que son sistemas muy convencionales o tradicionales en nuestro mercado, en nuestros mercados en general en Sudamérica. Por último, tenemos un sistema de flujo primario variable, donde empezamos a tener un grupo de bombas primarias y un grupo de chillers que están en capacidad de variar de acuerdo a la carga. ¿Sí? Evidentemente, pues tenemos una cantidad de instrumentación que nos permite garantizar el control de la planta de agua alada, pero normalmente se encarga es de validar que si tengamos el flujo, que las bombas sí estén funcionando, y las bombas básicamente pues se van a encargar de bombear la cantidad de agua de acuerdo a la cantidad de carga térmica que tengamos aguas abajo. Y bueno, nuevamente vienen por acá estas amigas válvulas que son las que nos permitirán garantizar pues que el sistema esté bombeando adecuadamente la cantidad de agua y de presión. Importante aquí en este sistema primario variable es que el desacoplador se convierte en un bypass. Este bypass pues cumple con varias funciones o características, pero la principal es garantizar el flujo mínimo cuando estamos a baja carga para los chillers, para que logremos hacer que pase un caudal mínimo para evitar que tengamos problemáticas en la evaporación de los enfriadores. Y bueno, básicamente ese desacoplador usa acá normalmente una válvula, normalmente cerrada, que puede ser on-off o proporcional. Y bueno, este sistema, digamos que nos permite tener una simplicidad de sistema y un control un poco menos robusto que en otros sistemas. Con esto, para hacer un resumen, básicamente lo que tenemos es que eh, vamos a tener múltiples sistemas trabajando en un conjunto, ¿sí? Básicamente un sistema de HVAC hidrónico es un sistema que nos va a permitir tener todos los sistemas operando bajo un mismo final, que es lograr tener confort para una zona de un edificio o un espacio. Y nuevamente, pues el objetivo de nosotros es garantizar que sea con el menor consumo energético. Bueno, en esta parte de la presentación, para hacer ya la llegada a lo que es el bombeo distribuido, tenemos un ejercicio donde sé que no podemos de pronto abrir micrófonos y demás, pero imaginémonos que todos vamos a salir de viaje a la playa en la ciudad donde ustedes se encuentren. En su auto van a ir con sus seres más queridos y arrancan en carretera. Vamos en el auto, ustedes tienen toda su instrumentación del auto disponible y de un momento a otro nos sucede esto. La pregunta que quiero que se hagan en este caso es, ¿ustedes qué harían? ¿Sí? ¿Ustedes qué harían si llega a pasarles esto en su auto? Ustedes muy seguramente, algunos dicen, no, yo voy a apagar el auto y espero a que venga alguien a ayudarme o llamo a un mecánico. Tal vez otros dicen, no, mire, yo hago el ingeniero de sistemas, apago y prendo nuevamente y espero que de pronto todo el sistema vuelva a funcionar. Y tal vez habrán otros más arriesgados, como mi papá, que me dijo, no, pues yo llego. Si yo sé que tengo gasolina, si yo sé que mi motor está en un buen mantenimiento y está funcionando y los frenos me funcionan, todo me funciona, yo llego a mi lugar final, ¿sí? Y bueno, y esa última respuesta muy seguramente es lo que pasa en muchos sistemas HVAC. Las bombas están instaladas, las bombas operan, garantizan que llegan agua hasta el último punto del edificio, el edificio enfría, pero tal vez no conocemos ni cómo ni a qué costo. Y ahí es donde Grundfos pues les hace la propuesta
en la que estamos buscando no andar a ciegas. Nuestro compromiso y nuestro propósito con esta tecnología es que tengamos control de una planta de agua helada y del sistema como tal, ¿sí? Em, entonces, para hacer la introducción ya a bombeo distribuido, tenemos este corto video donde esperamos que ustedes puedan conocer más de la tecnología de bombeo distribuido y ya entramos a ver detalles posterior al video. Uy, creo que el video quedó sin sonido, pero bueno, tiene subtítulos. Básicamente lo que estamos viendo en este caso es un sistema tradicional donde tenemos un enfriador, tenemos un sistema de bombeo que se usa para distribuir el agua en la red y normalmente o tradicionalmente tenemos válvulas de control y de balanceo ubicadas directamente en cada unidad terminal, ¿sí? También normalmente tenemos un bypass que se encarga de garantizar pues, el flujo mínimo para los enfriadores, ¿sí? Normalmente este tipo de sistemas o este tipo de válvula lo que hacen es garantizar o requerir una cantidad de presión mínima en la línea de suministro para poder operar correctamente. Eso normalmente pues genera problemáticas de balanceo en el edificio, ya que pues depende mucho de las válvulas de balanceo que hayan quedado correctamente balanceadas y que realmente exista un confort en el edificio. Normalmente la realidad es que en los edificios tenemos unas zonas calientes, unas zonas frías, otras zonas que sí están en confort y que definitivamente pues esto lo que genera es un consumo energético en todo el edificio, ¿sí? Pues digamos que basados en el comisionamiento de un proyecto, el balanceo del edificio es un punto crítico en donde normalmente se fijan, cuando estamos hablando de válvulas estáticas, pues se fija la cantidad de caudal que debería pasar y pues esto hace que haya un desbalanceo porque las cargas nunca son estáticas, al menos en un edificio, ¿sí? Y de allí es que nace el concepto de bombeo distribuido. Básicamente lo que buscamos es reemplazar estas válvulas de control y de balanceo que normalmente pues lo que hacen es agregar pérdidas al sistema, reemplazándolas por válvulas o por bombas, que pena, inteligentes, que se encargan de entregar el caudal y la presión justo y solo cuando se necesita en cada zona del edificio. Esto garantiza pues que vamos a tener un balanceo constante en el edificio y pues evidentemente vamos a lograr el objetivo principal, que es garantizar el confort térmico usando la menor cantidad de energía, ¿sí? Este diseño, pues definitivamente lo que está buscando es que revolucionemos o cambiemos la forma en la que tradicionalmente lo hacemos, garantizando pues tener un balanceo constante en el edificio en tiempo real, lograr ahorros energéticos. Estos ahorros también impactan otros equipos terceros como lo son chillers, unidades manejadoras, garantizando un aumento en el delta T y aparte de eso, pues tener una visual completa de cómo se consume el caudal, la presión y la energía en todo el edificio, ¿sí? Entonces, el objetivo de esto es que logremos enfriar el edificio con la menor cantidad de consumo energético. Bueno, una vez visto este video, aquí hay algunas de las principales razones por las que normalmente tenemos un bajo delta de temperatura, que seguramente muchos de los que estamos conectados nos hemos enfrentado a este problema en donde el chiller empieza a tener problemáticas de operación, el delta T también nos empieza a generar un consumo energético alto y bueno, la razón principal o alguna de las razones principales donde se genera este bajo delta T es tener un sistema de aire acondicionado desequilibrado o desbalanceado, es decir, que está pasando más caudal o menos entre algunas zonas. Eso normalmente lo que genera es que vamos a tener muchos problemáticos. También podríamos tener serpentines de enfriamiento subdimensionados o sucios, incrustados. Eso también nos puede generar que no alcancemos los delta de temperatura de las unidades terminales. También por otra parte podríamos tener válvulas sobredimensionadas o mal calibradas en el proceso de balanceo. También podríamos tener bypasses ocultos u olvidados en el sistema, muchas veces que los bypass quedan aguas abajo. O por último, pues bombas sobredimensionadas
o no controladas. Súper importante esto. Cuando hablamos de no controladas, es ese punto donde sí, está llegando agua hasta el último punto, pero no sabemos ni cómo se controla, ni si estamos consumiendo más energía o no, o en otros casos, operadas con un modo de control incorrecto. ¿Sí? Entonces, seguramente muchos hemos escuchado presión constante, velocidad variable y muchos equipos funcionan así porque es la forma en la que garantizamos que llegue agua hasta el último punto. Bueno, antes de pasar, la forma en la que podemos nosotros determinar la cantidad de caudal de un equipamiento es está dado por esta fórmula muy sencilla donde podríamos tener una constante que sería 24 por la capacidad en toneladas de refrigeración dividido en el delta T, en este caso son grados Fahrenheit, la cantidad de diferencial de temperatura. De esta forma vamos a conocer cuál es el galonaje por minuto que requiere una máquina de enfriamiento. Bueno, hablando del balanceo hidrónico, imaginémonos en esta diapositiva lo siguiente. Tenemos por acá un sistema de bombeo y tenemos por acá una llave en donde tenemos una manguera y a esta manguera le abrimos unos agujeros cada metro, ¿sí? Lo que nosotros vamos a identificar en el momento en que abramos la llave es que el hueco o el agujero que esté más cerca de la llave va a tener una altura o una presión mayor al último agujero. Si nosotros lleváramos esto a un sistema hidrónico de HVAC, lo que tendríamos es exactamente lo mismo. Si nosotros no tuviéramos ningún tipo de válvulas montados en el edificio, lo que tendríamos son unas pérdidas que se van a ir sumando y vamos a ir perdiendo energía hasta llegar al último punto del edificio. ¿Sí? Sin embargo, ahí aparecen nuestras antagonistas. El día de hoy son amigas y son antagonistas, pero van a aparecer las válvulas. Entonces, básicamente, en este caso, estamos viendo unas válvulas de balanceo manual, ¿sí? Donde estas válvulas nos van a garantizar que entreguemos la misma cantidad de presión y el caudal requerido por cada unidad terminal. Sin embargo, para que estas bombas funcionen, para que estas válvulas, que pena, operen bien, la bomba va a tener que garantizar una presión mínima de operación, inclusive hasta el último punto de trabajo. ¿Sí? Y ahí es donde estas bombas empiezan a tener pues un punto de inflexión porque empiezan a agregarnos pérdidas al sistema. Tenemos otro tipo de válvulas donde también podemos balancear de una manera más variable. Tenemos estas válvulas de control variable que inclusive podrían llegar a caudal cero, a cerrarse, si la carga no corresponde a lo que requiere el sistema. Estas válvulas, a diferencia de las anteriores, estas válvulas que estuvimos viendo antes, las manuales, quedan estáticas. Es decir, se calibran normalmente para el caudal máximo de la unidad terminal, pero esto deja muy lejos la realidad de la unidad terminal respecto a la carga térmica, ¿sí? Recordemos que la carga térmica es variable. En este caso, bueno, en una edificación comercial, repito, ¿sí? Va a depender mucho de la aplicación. Y en este caso tenemos las válvulas proporcionales que de acuerdo a la cantidad de carga térmica que tengan, van a abrir permitiendo mayor paso de caudal o menor paso de caudal. Sin embargo, las pérdidas de estas válvulas en ambos casos es alta. Ahora, para que podamos traer esto a la realidad, vamos a hacer esta simulación en un edificio de 25 pisos. ¿Qué es lo que tenemos aquí en esta gráfica? Imaginémonos primero que el edificio está acostado, ¿no? Por aquí está el piso 25 y por aquí está el sótano del edificio. En la parte del sótano del edificio, en el punto uno, vamos a tener unas bombas grandes primarias. Para este caso, la potencia consumida cuando el edificio trabaja a una carga del 50% es de 54,6 kilowatts. ¿Listo? Entonces tenemos unas bombas muy grandes aquí que se encargan de mover la cantidad de caudal y cabeza o de presión para llegar inclusive hasta el último edificio, hasta el último piso del edificio. Luego por aquí vamos a encontrar que dentro de este cuarto de máquinas hay un bypass y luego vamos a encontrar por acá cada piso, piso uno, 2, 3, hasta llegar al 25. Lo que vamos a identificar con estas líneas son las pérdidas. Vean que aquí está, si nosotros nos detenemos acá y revisamos cuál es la variable que estamos midiendo acá, es la altura, que sería pues la presión de descarga de la bomba, y a medida que vamos subiendo en altura en el edificio, pues esa presión va disminuyendo. Y esa presión tiene un consumo, si nosotros la revisamos piso a piso, de la unidad manejadora de aire en azul claro y de las válvulas de control y balanceo en azul oscuro.
Esto nos trae una información súper relevante y es que la mayor cantidad de pérdidas que tenemos en el sistema están dadas por nuestras amigas y antagonistas, repito, válvulas de control de balanceo, de válvulas de control y balanceo. Entonces, basados en esto es que Grundfos empieza a trabajar en cómo podríamos enfrentar este desafío y darle una forma diferente en consumo energético. Si nosotros fuéramos piso a piso, este sería como el sistema de tradicional. Tenemos una unidad terminal, puede ser en este caso una unidad manejadora de aire. Y tenemos por acá las válvulas de control, balanceo y las válvulas de aislamiento. Las válvulas de aislamiento no las vamos a poder eliminar porque son hechas para mantenimiento y demás, pero en este caso lo que Grundfos propone es eliminar las válvulas de control y balanceo por una bomba inteligente. ¿Sí? Básicamente lo que queremos o la tecnología que nosotros venimos impulsando ya desde hace más de una década es lograr que cada unidad terminal obtenga la cantidad de flujo y presión correcta durante todo el tiempo. Y estas bombas inteligentes pues nos van a permitir este gran paso. Ya vamos a ver cómo. Entonces, para que veamos algunos cambios rápidamente, este sería el sistema convencional, un sistema primario variable de agua, donde tendríamos las bombas primarias variables, el grupo de chillers, por aquí nuestro bypass, las unidades terminales y las válvulas de control de dos vías. Si nosotros hiciéramos el cambio a un bombeo distribuido, lo que tendríamos sería lo siguiente. Bueno, tendríamos en el sistema primario un sistema de bombas primarias más pequeñas que las que teníamos originalmente montadas. Tendríamos un bypass en donde no tendríamos una válvula que nos permita desacoplar del sistema de agua de suministro del de retorno, pero tendríamos por aquí cuatro sensores de temperatura y un tablero de control que se va a encargar de controlar esta producción de agua alada. ¿Sí? Ese es como un primer paso. Luego tendríamos en el secundario una cantidad de bombas distribuidas dedicadas para cada unidad terminal. Y en la parte del retorno, en lugar de tener válvulas, vamos a tener son cheques, ¿sí? O válvulas de no retorno. Estos cheques lo que nos van a permitir es evitar el backflow, ya que cada bomba de estas nos va a entregar exactamente la cantidad de caudal y presión que requiera la unidad terminal de acuerdo a la forma en la que se monte. Existen diferentes formas de montar estas bombas. Ya vamos a verlo más adelante. Esto básicamente lo que nos dejaría es en un sistema primario variable. Estas bombas primarias variables reducirían su tamaño, ya que llegarían solo hasta el bypass, ¿sí? Y este bypass, al no tener ninguna válvula, el controlador central se va a encargar de garantizar que el diferencial de presión entre el suministro y el retorno sea el mismo para que tengamos un, una, un sistema hidrónicamente estático en ese primario. ¿Sí? Es decir, la cantidad de producción de agua helada se va a usar para el suministro de agua helada para las cargas y la de retorno pues va a tener una presión para garantizar que vuelvan al sistema de generación de agua helada. Si nosotros quisiéramos ver esto desde otra óptica, el concepto de bombeo distribuido sería el siguiente, solo para que hagamos un resumen. Tendríamos un grupo de chillers, un grupo de bombas primarias que se acomodarían de acuerdo a la capacidad de producción de agua helada de la planta. Tendríamos un tablero de control que se encargaría de garantizar el control de este primario variable hasta el bypass. Y luego en el secundario tendríamos bombas dedicadas para cada unidad terminal. Pero en el caso de que tengamos un sistema mixto o híbrido, donde tenemos unidades terminales tipo unidades manejadoras de aire o fan coil unit, en la parte de fan coil unit podríamos tener una bomba que se encargue de gestionar un grupo de fan coils. ¿Sí? Ya tenemos manuales de diseño dedicados para esto. Esto lo vamos a poder ver cuando ustedes deseen en un siguiente espacio. O nos pueden contactar y podemos ir viendo caso a caso. Ahora, la forma en la que se pueden montar o controlar las bombas. En el caso de las unidades de tratamiento de aire o en las sumas, vamos a tener una bomba montada. Esta bomba podría funcionar por temperatura en el aire o por diferencial de temperatura en el agua. En este caso, en la imagen estamos viendo que está siendo montada con un sensor de temperatura en el aire. ¿Eso qué nos garantiza? Que esta bomba vamos a poder montarla en un modo de control de temperatura constante
y la cantidad de agua que vamos a hacer pasar por el serpentín va a ser exactamente la que se necesita para garantizar el confort térmico. Ojo, aquí no estamos hablando de humedad relativa, no, aquí estamos hablando solo de temperatura en el aire, para que lo tengamos muy en cuenta. Eso va a garantizar que vamos a tener un balanceo automático en cada unidad terminal o en cada grupo. Ahora, en el sistema primario, que seguramente es donde van a aparecer muchas dudas de ustedes, pues lo que vamos a tener es un secundario, un primario variable, ¿sí? Que nos va a garantizar siempre la buena operación de los chillers. Recordemos que normalmente nuestros chillers vienen hechos para un diferencial de temperatura. Este controlador se va a encargar de que la planta siempre esté en delta T y se va a encargar de tener el mayor delta T posible, garantizando que logremos tener eficiencia energética también en el enfriador. Entonces, este sistema de bombeo se va a encargar de garantizar que el chiller también opere de una manera correcta, el bombeo logre también un consumo energético menor. Y para el caso de la forma en la que opera, pues en el bypass, él se va a encargar de garantizar de generar mayor cantidad de agua helada o disminuir la cantidad de agua helada y hacerla pasar por el bypass. ¿Qué quiere decir esto? Cuando empieza a llegarnos agua muy caliente, pues el mismo equipo va a decidir si aumenta la velocidad o la disminuye para garantizar que el agua fría pase hacia el lado caliente y logremos el delta T y garanticemos también pues la generación de agua helada. Y en el caso de que estemos trabajando con una mezcla donde llega agua muy fría aún, pues él se va a encargar de garantizar que parte de esa agua que viene en una menor cantidad de temperatura, pero que nos viene en delta, pase por el bypass y vuelva al sistema de agua helada, al suministro. Es el controlador como tal, es el cerebro que se encarga de esta operación y ya digamos que podríamos verlo inclusive en varios proyectos que tenemos instalados. Este es otro diagrama de cómo podríamos montar directamente la bomba en una unidad terminal. La bomba se podría colocar tanto en el suministro como en el retorno. Todo va a depender de los tipos de sensores que querramos usar. En el caso de que usemos un sensor de temperatura en el aire, la vamos a poder montar en el suministro. Y en el caso de que querramos usar directamente el sensor de temperatura integrado en la bomba, lo vamos a poder poner en el retorno. ¿Sí? Más adelante vamos a poder ver los equipos, le vamos a poder poner nombre a estos equipos. En este caso, al usar bombas, la bomba con un sensor de temperatura en el aire, lo que haríamos es usar un modo de control de temperatura constante, en donde el set point que recibiría la bomba sería el set point que queremos tener en la temperatura de salida del aire. ¿Ok? En el caso de que tengamos diferentes fan coils, vamos a tener es una bomba en donde se va a encargar de gestionar un grupo de fan coils y vamos a tener muy seguramente un sensor de diferencial de presión en tres cuartas partes o finalizando en la cola del proceso, en donde podríamos operar esta bomba bien sea a presión proporcional, donde lograríamos mejorar el consumo energético, o a presión constante, donde garantizaríamos que vamos a ir variando de acuerdo a la cantidad de unidades terminales operando. Como resumen, tendríamos unas bombas primarias más pequeñas y un tablero de control que se encargaría de esta pequeña red primaria variable y tendríamos un secundario variable completamente desacoplado. ¿Listo? Con esto lograríamos tener confort térmico, que es uno de los objetivos principales, logrando un consumo energético muy, muy por debajo de todo lo que es un sistema normal. Aparte de esto, estas bombas ya vamos a entrar a ver cuáles son las características que tienen y por qué nos van a permitir estar en control total. Entonces, si volvemos al mismo punto del edificio, al 50% de la carga, y lo comparamos contra lo que sería en un sistema de bombeo distribuido, este sistema, para garantizar esa carga del 50%, podría trabajar apenas con una potencia de consumo de 15.5 kilowatts versus 54.6 que tendríamos, que hubiéramos usado anteriormente. Y evidentemente, pues lo que va a cambiar en el proyecto es, en el primario, pues vamos a tener un diferencial de presión más pequeño, ya que solo necesitamos garantizar que llegue el agua hasta el bypass, ¿sí? Y luego vamos a tener algo bien interesante, por eso cambia el paradigma. La línea de suministro, que es la verde, empieza a aparecer como si tuviera pérdidas en el suministro, pero la realidad es que las bombas Magna 3
se llaman Magna 3 estas bombas, serían las que se encarguen de entregar la cantidad de energía, que sería caudal y presión, que requiere cada unidad terminal, para entregar exactamente lo que necesita cada unidad manejadora de aire, unidad terminal de consumo. ¿Sí? Entonces, aquí aparece otro tema. El retorno es el que empieza a tener una presión superior. Y eso tiene un sentido y una razón de ser, y es que con esto garantizamos que el agua vuelve hasta el bypass o inclusive continúa su camino hasta la planta primaria variable. ¿Sí? Vamos a ponerle nombre a la tecnología o a las bombas que logran esto. Entonces, tenemos las bombas Magna 3, serían las bombas que montaríamos en las unidades terminales o secundarias variables. Estas bombas Magna 3 traen diferentes tecnologías. Dentro de lo principal es que trae un sensor patentado por Grundfos que nos permite medir diferencial de presión y temperatura relativa. Esto nos permite que la bomba pueda operar directamente sin necesidad de sensórica adicional, pero si necesitamos sensórica adicional, tiene la posibilidad de agregar un sensor. Son motores de alta eficiencia que ya incluyen variación integrada, son normalmente IE5. Los motores también se refrigeran con el mismo fluido del proceso, por eso no son motores ventilados. Aparte de eso, lo interesante es que estas bombas se pueden conectar directamente al BMS, lo que nos garantizaría que podríamos transmitir inclusive el caudal estimado de bombeo de cada unidad terminal, el consumo energético. Para el consumo energético hay un asterisco, tendríamos que tener un sensor de temperatura en el retorno para cerrar la ecuación y poder entregar energía consumida específica. Y bueno, tienen muchas opciones de bombeo, ¿no? Tenemos presión constante, presión proporcional, temperatura constante y adicional, contamos con algunos algoritmos de optimización energética que nos permiten aún mejorar más todos los consumos energéticos de acuerdo a la aplicación. Aparte de eso, es fácil de integrar a un BMS, lo cual nos permitiría dejar de concentrarnos solo en la producción de agua helada del BMS y tener la posibilidad de tener todo el sistema controlado, es decir, tener una visión completa de cómo está operando y consumiendo nuestro sistema de aire acondicionado. Bueno, hasta aquí digamos que era contarles un poco el concepto. Los voy a dejar de ahora en adelante en manos de mi colega Brian Serna. Él va a tener la oportunidad de mostrarnos un proyecto ya implementado para Colombia con esta tecnología a nivel de diseño. Y bueno, la idea es que si quedan dudas, por favor, no duden en contactarnos. Adelante, Brian. Hola Jonathan, gracias. Buen día a la audiencia. No había tenido oportunidad de saludarlos ahora. Gracias pues por compartir este espacio con nosotros. Eh, Aquí en el control tengo un pequeño detalle que no tengo el control aún de la pantalla. Eh, Ahora sí, gracias. Bueno, después de este resumen, no, después de toda esta charla que vimos, quiero hacer un pequeño resumen en el caso de estudio que tenemos. Digamos que aquí lo que queremos o que les quiero mostrar ya es un tema real de, de una aplicación en Colombia para que comparemos un primario variable con bypass y con válvulas de balanceo PICB, ¿sí? Que estas nos permiten hacer el balanceo y tener control, es decir, poder cerrar o apagar la unidad manejadora o la carga si nos está eh, utilizando en este momento, ¿vale? Mm, Jonathan, ¿me puedes ayudar? Un momento, por favor. Gracias. Entonces, este es un esquemático de- del caso de estudio. Es real, son más de 200 toneladas de refrigeración con un sistema tradicional de primario variable con bypass y válvulas de balanceo PCB. Digamos que el sistema de bombeo requiere 63 kilovatios. Nos vamos a concentrar pues, en esta potencia que es nuestro interés, en esta aplicación. Y si lo llevamos a un bombeo distribuido, como vemos en el siguiente slide, entonces, un momento, por favor. Listo.
Ahí aprovecho esta diapositiva para contestarle a Christopher, si no estoy mal, que ha preguntado si teníamos una herramienta, y sí la tenemos. Es la herramienta de Grundfos para el diseño de sistemas tradicionales, primario variable, como los de bombeo distribuido. Entonces, actualmente es licenciada, pero pues podemos entrar a conversar y poderlos apoyar en el desarrollo eh, del sistema. Aquí es un esquemático solo para mostrarles la herramienta, mostrarles el resultado de cómo calculamos todo el tema de la aplicación a través del bombeo distribuido. Tenemos, pues digamos que unas herramientas y unas prestaciones del software que vamos a poder poner a su disposición. Después de hacer el análisis y llevar el sistema a un bombeo distribuido, digamos que seguimos teniendo las 200 toneladas de refrigeración, pero ya la potencia en bombeo es de 28,8 kilovatios. ¿Sí? Más o menos como solo por cambiar de tecnología, el tema de consumo energético o de potencia instalada en las bombas, ya hay un 54% de diferencia a favor. ¿Sí? Ujú. El software nos entrega un análisis donde nos compara tanto el primario variable versus el bombeo distribuido, pero debemos de tener ciertas eh, perfiles de carga, se me escapa la palabra en este momento, qué pena. Condiciones iniciales, ya, esa es la palabra, ciertas condiciones para realizar la comparación, el comparativo. Entonces, el software que nos dice, nos va a mostrar un resultado con una carga máxima, un 1% del tiempo, ¿sí? El sistema va a trabajar el 1% del tiempo al 100% de su carga, un 43% del tiempo al 75%, una carga media, y un 56% a una carga mínima. Todos estos datos vienen de un histórico, de una estadística pues, a nivel mundial de los perfiles de carga de los edificios comerciales. ¿Sí? Lo que sí ingresamos, que corresponde a la realidad del edificio, en este caso es las horas de funcionamiento al día, ¿sí? Va a funcionar 9 horas al día, 5 días a la semana, y las horas, en los días, perdón, al año, que no va a operar. De los 365 eh, días del año, pues no va a operar 104 días, que son festivos, fines de semana. Y otro dato muy importante para el análisis es tener el valor del kilovatio hora. ¿Sí? Después de darle estos parámetros al software y de darle un valor en el tema de autoridad de la válvula, allí es súper importante que tengamos todo este tema del bombeo primario variable con las válvulas de balanceo PICB, toma bastante relevancia cuando esas válvulas están bien seleccionadas, ¿sí? Y se usan válvulas de calidad que tienen una autoridad del 100%. Eso lo que nos permite es que va a tener un control de caudal en todo su rango, el de la válvula. Entonces, cuando eso está bien seleccionado, tenemos un sistema de ese tipo, es el ideal para comparar con un bombeo distribuido. ¿Listo? Y al software también le decimos que el tema de la autoridad de la válvula se puede mover entre un 50, 75 o 100%. Normalmente, por un tema de promedio, ¿cierto? Pues podemos trabajar con el 75% de autoridad eh, para el efecto del análisis. Después de haber ingresado estos datos, él nos muestra un resumen de esas tres cargas, de esos tres perfiles, ¿cierto? El 1% del tiempo al 100%. Entonces podemos ver que el primario variable es eh, la gráfica de color azul oscuro y el bombeo distribuido es el azul más claro. Al 1% del tiempo con una carga del 100% ya tenemos un ahorro aproximado del 13%. Cuando tenemos una carga media del 75%, el primario variable eh, versus el bombeo distribuido tiene un ahorro del 34% si comparamos el primario variable que es azul oscuro versus el azul claro del bombeo distribuido. Entonces allí es donde empieza a tomar más relevancia el bombeo distribuido porque normalmente, dependiendo también del perfil del edificio, pero normalmente son perfiles variables. Y cuando estamos por debajo de un 50% de carga,
pues los ahorros se disparan y estamos por encima del 58%, que es la gráfica del lado derecho, las barras. Azul oscuro sería el primario variable, azul claro es el bombeo distribuido. ¿Sí? Esto con base al consumo en kilovatios para la aplicación, de acuerdo a los parámetros que le dimos en anterioridad. En el siguiente slide, mm, seguimos haciendo un comparativo del consumo de energía, ¿cierto? Pero ya un promedio de acuerdo a la autoridad de la válvula que hablamos, que les decía. Entonces ya en promedio él nos dice, si usas un sistema primario variable, si ejecutas ese caso que estamos revisando con primario variable y válvulas de balanceo, pues vas a consumir 96.000 kilovatios hora. Si lo trabajas con bombeo distribuido, pues vas a consumir 55.200 kilovatios hora. Es un ahorro aproximado del 43% en tema de consumo energético. ¿Sí? En el siguiente slide, ya digamos que vemos el consumo, perdón, el ahorro, pero en dinero. Y obviamente este ahorro está monetizado de acuerdo al kilovatio hora que le ingresamos al software. Entonces, un primario variable, más o menos anualmente, solo en el tema de bombeo va a tener casi $14.000 en consumo eh, o gasto pues en tema de energía. Y bombeo distribuido va a tener un consumo de casi 8.000, un ahorro de unos $6.000 mal contados en consumo energético. ¿Sí? Entonces, obviamente esto para el cliente es importante, es un ahorro en tema de monetario, básicamente al pagar el recibo de energía, ¿cierto? Es, eh, Esto es lo que podemos lograr con bombo distribuido. Lo llamamos caso de éxito, pero es un caso real, aterrizado. Esperamos que sea el primero para Colombia. Aquí queremos recalcar que la tecnología no es experimental. A nivel mundial, pues ya tenemos varios proyectos funcionando sin ningún problema. Ya es más de una década trabajando en la aplicación. Y bueno, esto es lo que le queríamos contar. Les agradecemos el espacio. Mm, si tienen preguntas, de pronto se me, se me quedó una allí de Esteban, si no estoy mal. Él preguntaba sobre el tema de los fancoils, sí se puede, pero pues ya podemos entrar a conversar al detalle en una reunión puntual. Sí, Inge, ahí, perdón. ahí disculpa que te interrumpa, Nicole. Ahí para complementar un poco a Brian, Esteban de Vargas nos preguntaba lo siguiente. Yo ya le di una respuesta ahí corta por el chat. Dice, estos equipos que reemplazan las válvulas, ¿es necesario colocarlos en el 100% del sistema o si puede un sistema mixto entre válvulas motorizadas y estas bombas inteligentes? Em, y bueno, ahí sigue con el tema de los fan coils, ¿sí? Que tiene muchas terminales como fan coils, hoteles, por ejemplo, que son muchas unidades pequeñas, aún así es viable tanto económica como eficientemente. Entonces, Esteban, mira, tal como te coloqué en el chat, el proyecto, el proceso viene pensado para, para que tengamos el 100% del sistema trabajando como un primario variable, secundario variable en el bombeo distribuido. Bajo ese escenario, lo ideal es que no tengamos las válvulas montadas en el sistema porque vamos a terminar agregándole pérdidas a las bombas primarias. Pero también te cuento cómo hemos hecho, cómo inició este proyecto hace más de 12 años. Teníamos varios edificios con esas problemáticas, especialmente en la parte hospitalaria, que a veces crecen muy rápidamente y sin una estructura, digamos, de proyección, van creciendo. Entonces, básicamente lo que se hizo fue, se empezó un proceso donde tenían válvulas proporcionales y empezamos a instalar las bombas en los puntos más remotos de este edificio, de tal forma que empezamos a bajarle la presión al sistema primario variable y eso permitía que el sistema pudiera continuar operando. De esta forma empezamos a desacoplar el edificio hasta llegar al punto más cercano. Fue un proceso más o menos de unos 5 años hasta llegar a dejarla toda la clínica 100% en bombeo distribuido, pero lo ideal es que los sistemas operen para lograr un ahorro energético real, es que operen en un 100% de bombas distribuidas. ¿Sí? Y en el caso de los fan coil, en nuestros manuales de diseño, que seguramente era lo que te iba a comentar Brian, ya tenemos la cantidad de, de fan coils y de acuerdo a la capacidad térmica que podríamos gestionar con una bomba Magna 3. ¿Sí? Y obviamente también depende
del desarrollo pues de cada piso, de cada zona. Digamos que ahí es donde entramos a jugar nosotros con el software para garantizarles que vamos a tener un sistema más eficiente. No sé, Brian, si vas a decir algo más. No, 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 iba a concluir con eso. Gracias allí por el apoyo, el aporte. Ya pues damos paso a de pronto las preguntas que se nos hayan escapado. Mira, hay otra pregunta, Brian. Dice, mm, ¿cuál es el periodo de retorno de la inversión esperada? Bueno, Néstor, realmente va a depender de cada proyecto, del tamaño, del lugar, bueno, va a depender de muchas cosas, pero el retorno de la inversión, recordemos que pues, las bombas son solo un pequeño componente de un gran sistema, pero a nivel de costeo energético sé que se logra un retorno mucho menor que contra un sistema tradicional. Tendríamos que entrar a verlo directamente para cada proyecto, ¿sí? Hemos tenido proyectos de 3 años, hemos tenido proyectos de 5 años. Hay algunos proyectos que se siguen comisionando y se siguen ajustando aún más y siguen mejorando, como el caso del Museo Aeroespacial, Brian. No sé si tú tienes más información. Em, bueno, Ya dice lo para... revisamos al detalle. Dale, dale, sigue. No, no, tranquilo, que lo revisamos ya al detalle, pues en una reunión apropiada para Puntual. validar el proyecto. Bien. Sí. Dice otra pregunta, para sistemas donde debemos controlar humedad y temperatura, también lo podemos revisar. Definitivamente las características de humedad y de temperatura pues van a requerir más equipamientos, pero seguramente a nivel hidrónico vamos a tener alguna solución. Entonces, tranquilos que por favor más bien contáctenos y vamos a poder revisarlo. ¿Listo? Mira, Brian, esta pregunta, ¿qué mantenimientos conllevan y con qué periodo? Ok. Para las bombas del primario variable, un mantenimiento recomendado en Grundfos para todos los equipos normal es de 2 años de operación, básicamente eh, partes húmedas. Esto no va a cambiar. Las bombas ya del bombeo distribuido, algunas vienen libres de mantenimiento, ¿sí? Trae algunos repuestos por si hay algún fallo, obviamente se pueda reparar, pero la calidad de Grundfos, la confiabilidad del equipo, está en pro de que dure mínimo 10 años en operación. Obviamente para esto hay que garantizar una instalación adecuada, respetar todo lo que informamos en el manual de instalación, ¿sí? Entonces, allí en el tema del mantenimiento, igual que una válvula PCB, igual tiene electrónica, el actuador, tendrías que chequear, revisar, limpieza, demás, porque pues es un equipo electrónico y va a necesitar un mantenimiento, una mantenibilidad. En nosotros no es tan periódico, pero obviamente es importante hacerle mantenimiento, un chequeo, unos diagnósticos, un seguimiento de cómo está operando. Igual como tenemos el equipo conectado o tenemos la posibilidad de conectar a través del BMS, por BACnet o el protocolo que deseen, pues el equipo también nos está diciendo. Él ya trae unas horas de operación donde incluye, eh, digamos, unas rutinas, chequea, o un tema de mantenimiento basado en condición, ¿sí? Estoy consumiendo más energía de lo normal, miremos qué es, pronto no tenga nada que ver con la bomba, sino con la misma aplicación, y pues esto también evita un fallo prematuro del equipo Grumps. Igual, esto que acabas de traer es súper importante, Brian, porque si comparamos la bomba Magna 3 contra una válvula, digamos que las válvulas estén de alguna forma interconectadas al BMS, la única característica que vamos a tener es de que la válvula no está operando. En este caso, las bombas tienen más de 90 touch point, llevemos touch point a puntos de verificación en donde vamos a poder saber exactamente cuál es el fallo que está teniendo la bomba. Entonces, inclusive podríamos tener remotamente exactamente, no está pasando la cantidad de caudal o no llegó caudal a la bomba o estamos teniendo problemas de bajo voltaje o de alto voltaje o estamos teniendo fallos de sensórica que podría ser, ¿sí? Aparte de eso, al ser el motor encapsulado, o sea, el motor al ser refrigerado por el mismo fluido, pues es un producto que viene hecho para que sea prácticamente libre de mantenimiento, más allá de verificar condiciones operativas y demás. ¿Sí? Brian, hay otra pregunta de Camilo Botero, es más acerca de cómo se puede comparar el valor de un bombeo primario más válvulas de 2 vías versus el bombeo distribuido.
literalmente. Entonces, Camilo, si quieres, ahí te proponemos, hacemos una videollamada o un espacio físico que seguramente están ahí en Cali y pueden revisar ya el caso de que tenemos de Brian y vas a poder identificar todo el tema del valor de bombeo primario convencional versus distribuido. Había otra pregunta. Dice qué tan robustas son las variaciones eléctricas en las bombas, me imagino. Lamentablemente en Venezuela tenemos muchas variaciones de voltaje. Bueno, pues digamos que estas bombas tienen un rango amplio de operación. Normalmente vienen con un rango que va desde 200 voltios hasta 240, con una tolerancia aproximadamente del 5%, ¿sí? Evidentemente, pues son equipos que cuentan con electrónica, por lo cual ahí la invitación es a que tengamos algún tipo de protección o de verificación en lo que es el suministro energético. Sin embargo, respecto al tema de apagados y prendidos, las bombas pueden operar muy bien, se resetean tan pronto vuelve la energía eléctrica, continúan con su modo operativo, no tienen tanto lío y en el caso de bajos voltajes tienen condiciones de alarma para protegerse por bajo voltaje o por alto voltaje en algunos casos. En alto voltaje creo que solo Y, tenemos la posibilidad de dar alarma. En la otra sí podemos inclusive proteger el equipo y apagarlo. y Jonathan, te complemento para este tema de las variaciones. Como explicaste, pues tenemos un rango amplio. Digamos que en la electrónica, más que el rango, es el tiempo. Ahí es súper importante. Y si esas variaciones son de un tiempo muy rápido, unos flickers tienen que ver con calidad de energía, unas subtensiones, allí es importante instalar protecciones como DPS. Si ya sabemos que tenemos esa falencia, eh, o esa anomalía, pues debemos proteger el equipo. Aquí no importa si tiene electrónica o es un motor estándar, él se va a ver afectado por esa variación. Entonces es importante, obviamente, tener ese tipo de protecciones, así como los breakers y los fusibles de acción rápida nos sirven para cortocircuitos y sobrecorrientes, pues hay unos orientados al tema de variaciones de voltaje que se llaman DPS, los supresores de voltaje, que también los podemos apoyar en estas protecciones porque hay diferentes categorías. Esto pues complementando ahí el tema de Bien. las variaciones de voltaje. Mira, otra pregunta. Por Dice, aquí, ¿podemos tener acceso al software? Básicamente, Adolf, sí podríamos tener acceso al software. Realmente la forma en la que podríamos tener acceso es con algunos acuerdos. Necesitamos, obviamente como fábrica tenemos necesidades de lograr que esta tecnología se especifique y se lleve a cabo. Entonces puedes ponerte en contacto con Brian o con mi persona y seguramente podemos revisarlo. Hay otra consulta. Dice, para un caso real en Medellín, ¿se podría tener acceso a una simulación? ¿Tiene algún costo para proponer al dueño del edificio? Por ahora, pues, no tendríamos costo, lo que necesitamos es que tengas toda la información. Yo creo que con Brian lo podríamos revisar y entender un poco de cómo quieren articularlo, porque por lo que entiendo sería como un recambio de equipo, ¿verdad? O sea, una actualización de un edificio. Otra pregunta, sí, Brian. Dale, sigue. Si che, vas a complementar, dale. no, iba a complementar que obviamente si hay que hacer un tema de ingeniería desde cero, si va a requerir un costo de levantar información, si esta información no está clara, pues hay que levantarla y eso significa Bien. unas horas de trabajo, Mira, esta pero pregunta lo está podemos súper revisar buena. dependiendo de... Sí, Disculpen, yo sé que ya nos pasamos, pero hay varias preguntas que nos gustaría dejar resueltas. Para las personas que nos puedan acompañar, les agradezco por su tiempo. Estas bombas se pueden problemas de mantenimiento desde un celular. Me imagino que sí se puede revisar los problemas de mantenimiento. Esa pregunta está muy buena porque creo que no la alcancé a decir, pero básicamente las bombas tienen su pantalla, tienen una pantalla HMI navegable directamente en la bomba en sitio, donde ustedes van a poder validar directamente las condiciones de operación, modificarlas, validarlas. También se puede hacer a través de Bluetooth, es decir, cualquier persona que pase a hacer un mantenimiento y quiera descargar el reporte de mantenimiento puede conectarse a la bomba, descargar el reporte, tomar las fotografías, inclusive desde ahí enviarlo por correo o WhatsApp directamente. Entonces la respuesta es sí se pueden conectar y tenemos las diferentes opciones. En sitio, en la pantalla, a través del celular con el Grundfos Go para descargar el reporte de mantenimiento
o a través del BMS, donde vamos a poder ver condiciones remotas de operación o inclusive controlarlas remotamente. Y Jonathan, también te complemento. Nosotros tenemos una aplicación donde llevamos toda una información de unas bombas a través de la nube de Grundfos, eh, de Service, y la llevamos por red celular. Usamos unos modem con red celular, eh, y O con tienes la internet. información en tu teléfono, exacto, o internet, y lo tienes en tu teléfono o en un escritorio, eh, donde tengas un panel de control. Ya ahí Sí, depende obviamente del nivel de inversión que se quiera hacer, pero puede llegar a tanto como que te mande un mensaje, ve, hay una advertencia aquí en la alarma en tal posición, está pasando esto. Entonces ya digamos que también ese tema de operación como tal se reduce porque no tienes que enviar a un técnico a, venga, vaya, busque qué es lo que está pasando y en bien. dónde está pasando. ¿Sí? Sí, sí, Entonces sí. allí tenemos esa aplicación, ya está funcionando, funciona sin ningún problema y pues también está a disposición de ustedes. Bien. Otra pregunta dice, ¿las bombas Magna 3 desde qué diámetro mínimo las puedo encontrar? Bueno, el diámetro mínimo que tenemos es de N25, que sería 1 pulgada. Evidentemente, pues sería para una carga muy pequeña. Tendríamos que tentarnos y revisarlo. Hay otra pregunta de Adolfo, qué pena. Dice, ¿el sistema se puede usar en circuitos de proceso, 200 galones por minuto por terminal? Bien, Eh, sí. sí, Ahí lo que tenemos que revisar es si es Magna 3, sí, dependiendo o de la TP3. cabeza, o TPE3, exacto. Cualquiera de los dos modelos y con filosofía. ¿Qué pasa, ah, Adolfo? Adolfo, sí. Tendríamos que revisar es que realmente todo el circuito, podamos llevar a desacoplar o podamos, de alguna forma pensarlo para que sea bajo la línea de bombeo distribuido. Sí, En teoría, se puede. mira, Oscar Darío Tavares escribe, ¿me podrían compartir contactos, por favor? Entonces, para que por favor me apoyes con eso, Brian. Em, ¿Se pueden usar para manejo de agua caliente? Uf, qué buena pregunta, Néstor. Gracias por traerla. Sí, también se puede usar para agua caliente. Las bombas vienen hechas para que se puedan operar desde menos 20 grados Celsius hasta 60 grados centígrados. Estos casos puntuales de las bombas Magna 3. Bueno, no, no estoy seguro, Brian, si llegan a 80. Permítame un segundo y reviso aquí rápidamente. Bueno, había otra Sí, pregunta que estaban haciendo aquí de que si con nosotros TPE3, sí. podríamos, ok, ¿hasta 120 Hasta grados o hasta 120, cuánto llegan? Ok, 120. hasta Sí, señor. 120 grados Celsius. Entonces la respuesta es sí, sí podemos, y podríamos apoyarlo sin problema. Había otro tema que preguntaban que si nosotros ofrecíamos data para diseño y selección. Sí, el software, digamos que es un primer punto para poder apoyarnos con la selección de los equipos, ya teniendo claro cómo es el circuito, las cargas y demás. Y para lo demás existe nuestro website en internet llamado Grundfos Product Center, donde van a poder entrar, seleccionar los equipos, descargar material de instalación, mantenimiento, programación, o sea, toda la información de Grundfos está completamente abierta. Igual, en caso de que ustedes necesiten, la invitación es a que nos puedan contactar y nosotros con todo gusto les podemos apoyar. ¿Sí? Otra Sí, pregunta. sí. Ahí le iba a decir que nos ponemos a disposición. El primer canal, de mi parte, con mucho gusto, lo que necesiten, pues les damos esos primeros pasos. Cómo entrar a Grunfos Product Center, seleccionar, cómo buscar toda la información. Digamos que es un plus que quiere Grunfos y es que toda la información esté abierta para que el cliente sea muy autónomo. No son Así es. equipos, de la NASA, donde solo tiene que ser Grunfos, no. La marca está pensando que el cliente tenga mucha autonomía. Autonomía. De igual forma tenemos pues todo un servicio local para apoyarlos mientras dan esos primeros pasos como todo, ¿no? Bien. Vale, Una compartir última. los datos al chat. Bien, miren, si quieren, para ya ir cerrando, porque sé que ya nos pasamos bastante, ¿existe algún certificado LEED? Básicamente todas las bombas que ofrecemos aquí pueden ser certificadas, pueden sumar puntos para la certificación LEED basados en su eficiencia, el nivel de ruido, cumplimos en todos los parámetros que les va a ayudar a sumar en ese tipo de certificaciones. Bueno, no, yo creo que por ahora estaría bien.
Nicole, disculpa que nos pasamos 10 minutos, te No, Inge, no agradecemos. te preocupes. Ahí había una pregunta en específica que si esta grabación se iba a compartir. Claro que sí, la vamos a compartir en el canal de YouTube de Acaire. Entonces, pues en caso de que ustedes vuelvan a retomar todo este webinar, les surjan más dudas, ustedes pueden dejar las preguntas por allí y nosotros las canalizamos directamente pues con el ingeniero Jonathan y con el ingeniero Brian ya y pues nosotros se las compartimos y hacemos también el contacto directo con cada uno de ellos. Ya pues para finalizar, aquí pues estos espacios es un poco de lo que nosotros ofrecemos pues para cada uno de nuestros afiliados, em, porque ser miembro Acaire pues es más que todo porque ustedes conocen eh, la actualización del sector de HVAC. Nosotros hacemos capacitaciones continuas, visibilidad, networking, estrategias y oportunidades reales pues de negocio. También pues estos webinars son espacios exclusivos para cada uno de nuestros afiliados empresariales y pues el objetivo es poder compartir todo el conocimiento así como lo compartieron Jonathan y Brian. Si desean pues conocer un poco más de nuestras membresías y de cada uno de los beneficios, pueden escanear el código QR. Em, También les compartimos o les hacemos la invitación de que estén atentos pues de nuestras redes sociales. Estamos próximos a diferentes eventos de este 2026, entonces pues sería muy bueno que participaran y que conocieran un poco más de cómo trabajamos como Acaire. Y pues ya finalizando, agradecerle pues a cada uno de los participantes y de igual manera pues agradecerle al ingeniero Brian y al ingeniero Jonathan. Creo que fue una sesión muy buena, tanto para para Brian, para Jonathan, como para cada uno de los participantes. Y lo que les comento, en caso de que tengan alguna duda, alguna pregunta, la pueden hacer directamente en el sitio web, en YouTube de Acaire, y nosotros se las compartimos con cada uno de los ingenieros. Vale, muchísimas gracias a todos. Que tengan un excelente día. Sí, Muchas gracias. gracias. Hasta Hasta luego. luego. Gracias, Nicole, Jonathan, asistentes, muchas Igual. gracias. Buen jueves.